se titula El constitucionalismo global y el problema de la paz. El ponente es Luigi Ferrajoli, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Roma III. Nosotros no, esto lo digo ya desde la conferencia inaugural, no es nuestro estilo la presentación con la lectura del currículum, que además sería particularmente innecesaria en el caso del profesor Luigi Ferrajoli, pero no lo vamos a hacer en ninguno de los casos. Sí tenemos en la web, también les invito a visitarlo, y en la medida de lo posible, si Teams lo permite, pues también podemos incluso proyectar en la web, cuando cada ponente intervenga, su propio la fotografía con el currículum de todos nuestros profesores colaboradores. Por eso yo prefiero, porque decir que Luigi Ferrajoli es uno de los mejores juristas del mundo vivos es una obviedad que no contiene ningún tipo de exageración y que compartimos todos los que estamos presentes, y de esta manera se resume una trayectoria de tantos años y tantas obras de relevancia esencial en el ámbito jurídico y específicamente en la parte que a nosotros nos interesa, en el ámbito constitucional, aunque él es catedrático de Filosofía del Derecho, pero por supuesto es una de las personas que ha realizado una elaboración más acabada del entendimiento de los derechos fundamentales. Es quizás el primer representante mundial de la corriente que podríamos llamar el garantismo en el ámbito jurídico, por otro lado también en el ámbito penal, pero en la parte que nos interesa, en el ámbito específico de los derechos fundamentales, autor de trabajo, no voy a citar, pero ¿cómo no voy a citar los Principia Iuris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Trabajos de relevancia absolutamente mundial y absolutamente incuestionable. Desde que le venimos invitando a este posgrado, viene escribiendo siempre algún trabajo novedoso, algún trabajo relevante. Nos ha venido hablando de la igualdad, alguna de sus últimas publicaciones, y ahora de una Constitución para la Tierra, que quizás es una obra cuyo impacto está por verse todavía, porque es una obra, sin duda alguna, una referencia incuestionable y que va a permanecer, por supuesto, sometida, como todo, pues al debate de la comunidad jurídica, pero sin cuyo conocimiento y sin cuya lectura nadie puede autocalificarse como un jurista formado. Nadie puede decir yo soy un jurista formado si no he leído a Ferrajoli y si no he leído las obras básicas del profesor Ferrajoli. Pero nosotros lo que queremos enfatizar en las presentaciones es nuestro agradecimiento y el vínculo de la persona a quien presentamos con, bueno, pues con nuestra universidad y específicamente con el área de Derecho Constitucional. El profesor Luigi Ferrajoli es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, entre tantas otras, pero entre ellas esta Universidad de Castilla-La Mancha tiene, lo ha dicho nuestro decano antes, una sala, luego la llevaremos a verla porque no sé si la recuerda, que lleva su nombre aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la sala Luigi Ferrajoli, para videoconferencias sobre todo se utiliza, y desde hace muchos años ya pues viene participando, primero con el profesor Luis Prieto Sanchís, que ahora ya no está jubilado y no forma parte del elenco de profesores, pero el profesor Luigi Ferrajoli pues sigue colaborando con todos nosotros, con todos los profesores del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y nosotros ya, después de que una persona es profesor, es doctor honoris causa, no se nos ocurría cómo podemos expresarle nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por su apoyo, por su colaboración de tantos años. Y ya esto nos da pues cierta confianza, incluso debatimos, no vamos a decir discutimos, pero debatimos sobre aspectos jurídico-políticos en la comida, que desde luego ha sido pues un placer. Bueno, pues debo decirles una cosa antes de darle la palabra, que nosotros tenemos una orden basada en el derecho consuetudinario, que es la Orden de Derecho Constitucional Toledo, así se denomina. Tengo la fortuna de ser el prioste fundador y gran maestre, porque la ventaja del derecho consuetudinario pues es que uno puede organizar las cosas con bastante libertad. Y entonces van ingresando en la orden los profesores, no solo más distinguidos o con más méritos, sino aquellos en los cuales
constatamos una reiteración, que es un elemento fundamental en el apoyo a nuestros cursos y a nuestros programas de posgrado. La orden se basa en el derecho consuetudinario, que tiene la ventaja de no tener estatutos, reglamentos ni nada parecido, pero sí tiene documentos, y aquí tengo tanto el documento como la insignia, que yo tengo aquí la mía propia, de Prioste Fundador y Gran Maestre, y en este momento para mí es muy grato, en nombre de todo el equipo, concederle al profesor Luigi Ferrajoli esta insignia, con la cual ingresa, no tiene ningún deber. Tan solo, si lo desea, pues seguir siendo tan amable con nosotros y seguir atendiendo a nuestras invitaciones en el futuro, aunque no siempre estemos de acuerdo en todas las cosas, pero para nosotros es un altísimo honor y lo expresamos de esta manera, y le pido en este momento que, bueno, pues reciban esta insignia, que viene acompañada del diploma que aquí tenemos, que él tiene que firmar. Y el diploma, y luego nos deja uno para constancia nuestra, y necesitamos aquí su firma, el diploma. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar este reconocimiento. Ingresa con todos los honores en la Orden de Derecho Constitucional Toledo. En realidad es la manera que nosotros tenemos de expresar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Pero lo que ustedes quieren en este momento, sin ninguna duda, es escuchar al profesor Luigi Ferrajoli, y por lo tanto, sin más, voy a pasar a darle la palabra. Muchas gracias. Gracias ante todo a Francisco Javier Díaz Revorio por sus palabras de presentación, por su homenaje, por su ilustración de mi trabajo. Y gracias a la Universidad Castilla-La Mancha por esta invitación. Mi ponencia tiene como objeto, deseo disculparme de esto malo español, la perspectiva de un desarrollo de un constitucionalismo global, es decir, un desarrollo del paradigma constitucional que ha sido experimentado en los estados nacionales y que puede, yo creo, debe, es necesario, es urgente frente a las catástrofes que amenazan la humanidad, ser desarrollado, ampliado, expandido a nivel nacional. Yo creo que esta guerra, la guerra absurda, criminal, desencadenada por Putin contra Ucrania, es la última trágica confirmación de la insensatez del estado actual del mundo y en el mismo tiempo de los peligros que gravan sobre la humanidad. Es la última confirmación de la necesidad de un desarrollo del constitucionalismo. La historia del constitucionalismo, de las primeras formulaciones constitucionales en los Estados Unidos, la Declaración de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, antes la teorización del contrato social, a través de los movimientos en el siglo XIX por los estatutos, después las constituciones rígidas del siglo XX, después las tragedias de la guerra y del holocausto y de los totalitarismos. Esta historia es la historia de una progresiva expansión del paradigma constitucional, sea sobre el plano intencional, sea sobre el plano extensional. Sobre el plano intencional porque se han multiplicado los derechos garantizados, los derechos
de libertad, a la vida antes, después de libertad, después por las luchas sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, después el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente, frente a las agresiones odiernas, actuales al medio ambiente. Y se ha desarrollado también sobre el plano extensional. He nacido en los estados nacionales, sin embargo se ha desarrollado con muchas cartas, ante todo la Carta de la ONU, las cartas de los derechos humanos. Sin embargo, esas cartas son inefectivas por falta de garantía. Y yo creo que no sea un cambio de paradigma. Sin embargo, la actuación de este paradigma constitucional, su expansión a nivel global. Y la guerra es la última confirmación de esta necesidad. Naturalmente, la agresión de Putin a la Ucrania, debemos reconocer, ha sido un crimen gravísimo que nada puede justificar. Sin embargo, los países de la OTAN no han hecho nada para impedirla. La guerra ha sido prevista muchos meses antes y la OTAN no ha hecho nada, ni siquiera la aseguración de la neutralidad de la Ucrania por impedirla. Creo que en este se debe reconocer una irresponsabilidad de toda la comunidad internacional, ferma restando la responsabilidad criminal de Putin. Esta guerra ha asumido el carácter de una cruzada, de una lucha contra el mal, de la democracia contra la autocracia, ma esta lucha puede ser vencida solamente a través de una política de paz que debe ser intentada por parte de la ONU. Yo creo que un hecho de gran valor simbólico sería una reunión permanente de la Asamblea General de la ONU por tratar del problema de la paz. Es la ayuda mejor que se puede ofrecer a la Ucrania, afiancarla en esta tratativa de paz, por impedir también la deflagración de esta guerra en una guerra nuclear. Y cualquier costo es necesario por esta tragedia, que sería una tragedia de 1.000 millones de muertos en Europa. Una guerra nuclear sería una guerra sin vinctos ni vencedores. Cualquier costo. Muchas veces yo he propuesto una cosa que puede parecer absurda, provocatoria. La oferta a la Rusia, después el retiro de todas sus armadas de los confines de la Ucrania, de entrar en la NATO, en la OTAN. Es decir, impostar una política de paz. Sería un hecho de gran valor simbólico que produciría no la carrera al riarmo, ma la carrera al disarmo por un mundo de paz. Io credo che quando un bandido amenaza una folla, una masa de personas, el primer deber en cualquier comunidad civil es tratar con este criminal por obtener la cesación de la matanza, la cesación de la guerra. Yo creo que la guerra es solamente una de las tantas desafíos de los cuales depende la sobrevivencia de la humanidad. Debemos, creo, ser conscientes que la humanidad atraviesa el momento más dramático de su historia. Es la primera vez que en el horizonte futuro
está la posible extinción de la humanidad. Por efecto de una guerra atómica, tenemos 15.000 testadas nucleares, son suficientes 50 por destruir toda la humanidad. Ed es un milagro que este armamentario no ha caído en las manos de un loco. Y puede siempre, con el riarmo, produce esta catástrofe. Después, el calentamiento global. Cada año producimos más gas serra del año precedente. Es inevitable la progresiva inhabitabilidad del planeta. La humanidad se ha convertida en una suerte de metástasis que avvolge la naturaleza. Estamos viviendo una suerte de suicidio de la humanidad. Debemos ser conscientes que la humanidad es una presencia efímera en la naturaleza. La naturaleza no puede hacer nada por impedir estas agresiones. Sin embargo, se vendica y naturalmente sobrevive a la humanidad. Y yo creo que frente a estas amenazas, las amenazas también de la desigualdad creciente, no solamente creciente, la desigualdad entre una parte rica del mundo y una parte que vive en condición de miseria absoluta, no es solamente en expansión, es sobre todo muy más visible. Todo el mundo es conectado, es más visible que en cualquier momento del pasado, más visible y por eso más escandalosa, intolerante, intolerable. Esta injusticia, esta contradicción de todos nuestros valores, la igualdad, la igual dignidad de la persona, los derechos humanos, no puede continuar decentemente sin producir el crecimiento del odio contra el Occidente, la descualificación de todos nuestros valores constitucionales, el desarrollo de los fundamentalismos, de los fanatismos, de los terrorismos. Después, la catástrofe del trabajo, una explotación creciente del trabajo. Se ha producido una inversión entre política y economía. No es la política que garantiza la competencia entre las grandes empresas, son las grandes empresas que meten en competencia a los estados, transfiriendo sus inversiones en los países en los cuales tienen la posibilidad de explotar en manera esclavística el trabajo, de corromper los gobiernos, de devastar la naturaleza sin controles, de no pagarle impuestos. Esto es la falta de una esfera pública a la altura de los poderes salvajes del mercado. Un mercado que no tiene límites y controles estatales porque se ha producido un cambio radical con la convalidación de las coordenadas mismas del constitucionalismo. Si el constitucionalismo consiste en un sistema de límites y vínculos a los poderes salvajes de la política, de la economía, a garantía de los derechos fundamentales de todos y también de los bienes naturales, de la tutela de los cuales depende la supervivencia de la humanidad, debemos reconocer que la geografía de los poderes es cambiata radicalmente. Los poderes políticos no son solamente los poderes del Estado, existen poderes de las grandes potencias armadas,
y sobre todo los poderes del mercado que, en ausencia de una esfera pública, de un constitucionalismo a su altura, inevitablemente, naturalmente, es preoccupata solamente del profitto. Non podemos confiar en la filantropía de los capitalistas. Non podemos confiar en la iniciativa de ningún sujeto privado. Ningún Estado puede singolarmente afrontar los grandes desafíos globales. Ningún Estado puede singolarmente affrontare il problema del calentamiento global. Ningún Estado, ningún gobierno desarmará unilateralmente si no lo hacen todos los otros. Ningún gobierno puede garantizar los derechos humanos de toda la humanidad. Es solamente un contrato social, una refundación del contrato social que puede responder a estos desafíos. El constitucionalismo estatal, nacional, es impotente. Son impotentes los gobiernos, cuyos caracteres el presentismo y el localismo, también en la democracia. Los tiempos breves de las competiciones, de las cadencias electorales y los espacios estrechos de los confines nacionales. Y también este embrión de construcción del mundo que a la Carta de la ONU y de tantas cartas de los derechos humanos son fracasadas, inevitablemente fracasadas. Porque la razón es que en la Carta de la ONU está una contradicción. La promesa de la paz y la conservación de la soberanía de los estados. Estados soberanos, armados, no pueden garantizar la paz. La paz se puede garantizar, como decía Immanuel Kant, solamente superando los ejércitos nacionales, desarmando, como decía Thomas Hobbes, los miembros de la comunidad, los consociados. Y es fracasada también por una otra razón, porque los derechos fundamentales, diversamente de los derechos patrimoniales, no nacen, no se producen simultáneamente a sus garantías, es decir, a las prohibiciones y a las obligaciones que corresponden a esas expectativas negativas o positivas en las cuales todos los derechos consisten. Los derechos patrimoniales, el crédito nace simultáneamente al débito, el derecho real de propiedad simultáneamente a la prohibición de su lesión. Los derechos fundamentales requieren leyes de actuación, leyes que introduzcan las garantías, que introduzcan funciones e instituciones de garantías. Sin garantías, los derechos son palabras, normas vinculantes, mas normas violadas, inactuadas. Debemos leer el derecho internacional como un conjunto de antinomias y de lagunas, de violaciones por comisión y de violación por omisión, de violación del derecho a la vida, de la libertad por regímenes despóticos, porque tenemos una Corte Internacional permanente que no ha sido firmada por todos los estados, que no contiene entre sus crímenes la represión del descenso. Y sobre todo no tenemos institución de garantía primaria. Establecer el derecho a la salud significa
implica l'obligación de instituir un servicio sanitario mundial. Existe el artículo 1 de la sección de Beres de la Constitución francesa del 1793 que dice la Declaración de Droit corresponde, equivale, es la Declaración de Droit des Citoyens equivale a la Declaración de las Obligaciones del Estado. Pues bien, a nivel nacional ha sido, sobre todo en los estados más avanzados, en Italia, en Europa, se ha producido un Estado social en forma burocrática, no como institución de garantías independientes. Sin embargo, se han producido institución de garantías. A nivel nacional no se ha producido nada. No existe una institución de la salud de carácter sobranacional. La Organización Mundial de la Salud tiene un balance de 4.000 millones. Sería necesario 4.000 millones por portar hospitales en todo el mundo, los fármacos salvavidas en todo el mundo, garantizar la salud de todos. No existe una garantía global de la instrucción, de la subsistencia, ni tampoco existe una garantía de los bienes naturales, como sería un demanio planetario que debería sustraer los bienes comunes de la naturaleza, bienes vitales de los cuales depende nuestra supervivencia por el nexo entre salud del planeta y salud de la humanidad. No existe ninguna garantía de los bienes comunes. No existen bienes comunes. La vieja categoría de Gallo, le res communes omnium, aria, agua, flumen, no se ha transformado en un constitucionalismo de los bienes fundamentales. No existe nada. En esta manera, las tantas cartas de los derechos humanos son cartas inefectivas. No debemos decir, como dice Kelsen, que en ausencia de deberes correspondientes no existe el derecho, que es una absurdidad en la búsqueda del máximo teórico del positivismo jurídico. Los derechos existen. La falta de garantía significa una violación por omisión, porque estos derechos imponen la creación de instituciones globales de garantías. Y se puede imaginar lo que sería el mundo. Segundo un cálculo de un viejo libro, Pogge, sería suficiente el 1,15% del PIB mundial por resolver el problema del hambre en el mundo. La garantía de la salud, de la instrucción en un continente como el África seguramente produciría un desarrollo económico de este continente que después 4 siglos de trata de los esclavos, de rapina, de colonización, es reducido a un continente spazzatura. Pues bien, yo creo que lo que se pasa impone a la cultura jurídica una reflexión teórica y también un desarrollo del rol del constitucionalismo sul plan del derecho positivo mismo que tenemos. Ante todo, la primera cuestión, ¿cómo debemos considerar estos desafíos, estas catástrofes? La guerra atómica, la carrera al riarmo, el calentamiento global, el crecimiento de la desigualdad y de las violaciones de los derechos humanos proclamados en tantas cartas, la explotación del trabajo en forma esclavística en muchos
países, continentes del mundo. El drama de los migrantes que fuyen de una de estas tragedias e encuentran la muerte muchas veces o el respingimiento, el tratamiento racista en nuestros países. Naturalmente estos son violaciones del derecho que no pueden ser tratadas del derecho penal. El calentamiento global es el producto de la actividad de 1.000 millones de personas. Sin embargo, debemos alargar la noción de crimen. Son crímenes, los llamados crímenes de sistema, en el sentido que creo que debemos emanciparse de una subalternidad al derecho penal, en fuerza de la cual todo lo que no es prohibido y punido del derecho penal es permitido, es justo. Todo el debate público es subalterno a esto primato del derecho penal. El debate político, el debate moral. Yo creo que esta es la odierna banalización del mal. Todo lo que no es punido penalmente, prohibido penalmente, es permitido, tendencialmente justo. Yo creo que estos son fenómenos, no son fenómenos naturales, son fenómenos que dependen de la política o de la falta de política por parte de los grandes poderes de la tierra. Deben ser considerados como crímenes de sistema por producir el escándalo, por producir la indignación contra estos fenómenos. Y la otra cuestión, la más importante naturalmente, es la de la respuesta a estos fenómenos. Ho già detto che la risposta può solo ser una espansione nel paradigma costituzionale. Diversamente da Thomas Hobbes, che ha teorizzato il contratto sociale, también de Immanuel Kant, que ha auspicado la paz perpetua a través del disolvimiento de los ejércitos nacionales. Estas tesis de Hobbes, de Kant, son tesis de derecho natural. Cuando Thomas Hobbes ha teorizzato el contrato social, era una tesis de derecho natural que paradossalmente, el paradoxo ilustrado da Bobbio, ha dato vida al positivismo jurídico. Sin embargo, no tenía una tradición. Ha inventado la idea del contrato social, inventado encima a muchos otros. Y también Kant, cuando hablaba de la paz perpetua, era una tesis de filosofía de justicia. Hoy tenemos todas las categorías. Tenemos la experiencia de las constituciones rígidas y tenemos también cartas internacionales que deben ser garantizadas a través de la introducción de sus garantías. Allora aquí está un primer problema, que es una constitución, que es el constitucionalismo. Están dos concepciones opuestas. Está una primera concepción muy presente en la cultura costituzionalistica, seguramente en la cultura costituzionalistica italiana, que ha su máximo teórico en un jurista, que no debemos olvidar era un jurista nazista, Carl Schmitt. La Constitución, diceva Carl Schmitt, tiene un nexo conceptual con el pueblo, con el Estado nacional. Y con el pueblo, el demos entendido como totalidad. Como totalidad, diceva Carl Schmitt, porque la minoría ha aceptado la voluntad de la mayoría participando a la elección. Existe un'unica voluntad homogénea que naturalmente se identifica en un jefe, en el Führer.
y todos los disensientes, los diversos, son virtualmente enemigos. Independientemente de estos infames corolarios, la idea de este nexo conceptual entre Constitución y Estado es contradicto de las mismas constituciones avanzadas y de las tantas cartas de los derechos humanos, que establecen la igualdad de todos los seres humanos como personas, la dignidad de todos los seres humanos, establece el carácter universal de los derechos fundamentales. Esto significa que el constitucionalismo, per su naturaleza, es universalista y no identitario, internacionalista y no nacionalista, antifascista y no nacionalista, fascista, identitario. Son dos concepciones opuestas. Yo no deseo decir que la una es verdadera, la otra es falsa. Seguramente se puede decir que el constitucionalismo, en el sentido universalístico, es la concepción del constitucionalismo que corresponde a lo que dicen las constituciones más avanzadas. Tiene una concepción formal de los derechos fundamentales. Son derechos fundamentales también los derechos, como un derecho, por ejemplo, a tener las armas, que es un derecho criminógeno. Es también una concepción formal de la Constitución. Es un sistema de normas supraordenada a cualquier otra fuente. Sin embargo, el constitucionalismo democrático ha sido el instrumento para afirmar la igualdad de los seres humanos, para afirmar las formas de la democracia, que no son solamente las formas de la democracia política, son también las formas de la democracia sustancial, es decir, de la garantía de los derechos de libertad, de los derechos sociales. Y entre derechos y garantía existe una relación de implicación lógica y de imposición normativa, siendo los derechos establecidos constitucionalmente. Y eso significa que la introducción de garantías no solo es posible, ma es obligatoria. Es también necesaria, urgente. Y no es suficiente un constitucionalismo de los derechos. Frente a los cataclismos, a los catástrofes, a la devastación de la naturaleza, es necesario un constitucionalismo también de los bienes fundamentales, los bienes comunes, vitales, que deben ser protegidos, garantizados contra la devastación, a través de una vieja figura, el demanio, un demanio planetario, che diversamente dal demanio previsto, per esempio, nella legislazione italiana, è previsto dal Código Civil, ma la legislación por la política liberista ha desmaterializado estos bienes. La protección de los bienes naturales puede ser una verdadera protección solamente si es no solamente planetaria, también debe ser constitucional, establecida en una constitución rígida. El agua potable, que será el problema de los próximos años. Se prevé una reducción del agua potable terrible. El agua potable es un caso ejemplar. Adam Smith distinguiva entre valor de change y valor d'usage, de uso, con el ejemplo del agua. El agua potable tiene un enorme valor d'uso
y ningún valor de change porque es disponible a todos. Tiene un gran valor de change y ningún valor de uso los diamantes. Pues bien, hoy, después que el capitalismo anárquico ha destruido, devastados las resources hídricas, el agua está deveniendo un bien raro, un bien patrimonial, que contrasta con la ley del mercado por otra razón. Es un bel vital, cada uno podría ofrecer cualquier cosa, mi regno por un bicchiere d'acqua. Esto es, se prevé que en 10 años la mitad de la población mundial tendrá un problema de aprovisionamiento de agua. Pues bien, frente a estos problemas, la única respuesta racional es una refundación de la Carta de la ONU, de las tantas cartas de los derechos, introduciendo en una constitución, o en muchos tratados, en una constitución de la tierra, institución de garantías de los derechos y de los bienes, de garantía de la salud, de garantía de la instrucción, de garantía de la subsistencia, y un fisco global progresivo por financiar estas instituciones, institución de los bienes, como un demanio, la prohibición de la utilización de energías fósiles, las cosas que sabemos que, sin embargo, sin límites y vínculos jurídicos, son promesas destinadas a ser olvidadas. Naturalmente todo esto es considerado utopía, un sueño. La realpolitik prefiere l'incubo. Es considerato irrealistico. Y yo creo que esta es una nueva cuestión teórica. Todo esto es considerado imposible. La primera cuestión yo creo que es la necesidad de distinguir entre lo que es improbable por la miopía de los gobiernos, por los intereses de los grandes poderes económicos, de lo que es imposible. Segundo la tesis famosa, no existen alternativas. Es necesario distinguir lo que es improbable, muy improbable, de lo que es imposible. Por no legitimar lo que se produce, no de responsabilizar la política a través de la idea determinística de lo que sucede es inevitable. Lo que sucede es obra de los hombres, de nosotros, de la humanidad. No es un fenómeno natural. Debemos mostrar que la alternativa es posible. Ho propuesto un proyecto de constitución en 100 artículos solamente por mostrar que ninguna de esas normas es de imposible realización. Es posible. Ma si es posible es también doveroso si tomamos en serio las cartas constitucionales, las tantas cartas de los derechos, es obligatorio. Y aquí yo creo que está un papel específico de la cultura jurídica. La cultura jurídica tradicionalmente ha siempre sido una cultura conservadora, reaccionaria. Yo soy el más viejo aquí, 60 años hace. La ciencia jurídica era la ciencia de la conservación, la jurisdicción también,
era la política el lugar del progreso. Hoy, gracias al horizonte constitucional, a esta utopía positiva, que debemos ser conscientes que no se realizará nunca más en manera perfecta y que sin embargo puede realizarse en manera imperfecta, la ciencia jurídica, la jurisdicción, el derecho puede devenir el lugar de la transformación, de la actuación de estos principios, tomándolo en serio, imaginando a través de la estimulación de la imaginación teórica las técnicas de garantías necesarias. En la conciencia que esto es no solo doveroso, repito, no, es una tesis de teoría del derecho, ma creo que es una tesis difícilmente contestable, la afirmación que las expectativas en las cuales consisten los derechos y también los bienes corresponden obligaciones y prohibiciones. Los derechos son las finalidades, las garantías son los medios. Sin los medios, las finalidades no se pueden realizar. Creo esto produce una responsabilidad específica de la ciencia jurídica, de la ciencia constitucional. Y creo también, en conclusión, por concluir con una nota de optimismo, que hoy existen los presupuestos per un salto de civilización. Es decir, hoy todo el mundo es conectado. Todo el mundo, toda la humanidad es expuesta a los mismos desafíos. Los confines son hechos artificiales que en pasado eran los baluardos de la libertad de los pueblos y hoy son los muros en los cuales los pueblos son imprisionados. Debemos ser conscientes que hoy existe un pueblo, se llama humanidad, un territorio se llama tierra, un pueblo mestizo, accomunado dalla igualdad en sus diferencias y dal principio de la necesidad de reducir la desigualdad. Yo soy convinto que una Constitución, la Constitución tiene el papel máximo de realizar la igualdad, es tanto más necesaria cuanto mejores son las diferencias que tiene el papel de tutelar y cuanto mejores son las diferencias, las desigualdades que tiene el papel de reducir. Cuanto mayores son las diferencias que deben tutelar a través de los derechos de libertad y mayores son las desigualdades que debe reducir a través de los derechos sociales. En este sentido, una Constitución es tanto más necesaria a nivel europeo que a nivel nacional, a nivel global que a nivel nacional, porque a nivel global son mejores las diferencias que deben ser tuteladas y las desigualdades que deben ser reducidas en el interés de todos. El proyecto de una Constitución de la Tierra, respecto a cualquier tipo de proyecto revolucionario del pasado, tiene un carácter que no es contra ninguno. No es contra la aristocracia, contra la burguesía, es en el interés de todos. También de los ricos, también de los poderosos, si no quieren ser la última generación que vive en la Tierra. Este es el único planeta que tenemos. En el interés de todos, garantizar nuestra sobrevivencia y garantizar con la igualdad y con la garantía de los derechos de todos la dignidad de todos
también nuestra dignidad de los países más ricos, que depende de la dignidad de los otros. Existe un nexo entre la nuestra dignidad. No tenemos dignidad si toleramos que la apartheid mundial de una parte de la humanidad o que mil personas mueren en el tentativo de venir en nuestros paradisos democráticos. En el interés de todos, la actuación del constitucionalismo, y creo que esta actuación es el primer papel de la cultura jurídica, que puede ejercitar también una presión sobre el mundo de la política, sobre los movimientos del bajo, que no puede limitarse a protestar lo que todos sabemos, deben también reivindicar una respuesta política institucional. Y también puede comprometer los políticos si quieren revolver a gobernar la economía y a garantizar el interés de todos, que es una nueva forma de interés general, el interés de la humanidad a su sobrevivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferrajoli, por la magnífica ponencia. Tenemos, como es regla también de este curso y de la casa, la posibilidad, aunque sea por unos minutos, de plantear al ponente cualquier inquietud o cualquier consulta. En este caso, siempre vamos a dar prioridad a los que están online, que no nos olvidamos de ellos, y de hecho, pues aquí lo tenemos. Si alguien quisiera intervenir en este momento, pues le pediríamos que levante la manita virtualita, y si alguien quiere intervenir aquí en la sala, en la Iglesia Paraninfo de San Pedro Mártir, pues exactamente igual. Presenciales tenemos, y online me parece que tenemos una persona que se llama Alfonso Hernández. Puede usted abrir su micrófono y formular su pregunta. Creo como aquí hay otras dos personas, si el profesor lo prefiere, puede escuchar las tres preguntas y luego contestar conjuntamente por razón de tiempo, o prefiere hablar lentamente. Sí, el profesor nos pide que formulen la pregunta lentamente, despacio, para que él lo pueda escuchar y entender. Bien, pues doy paso entonces a Alfonso Hernández. Gracias, saludos a todas y a todos. Cuando hablamos de los poderes salvajes, estimado doctor, ahora en México tenemos un grave problema de violencia provocada por grupos del crimen organizado, que han provocado sin duda una de las mayores tragedias a nivel global, que a mi parecer no han sido suficientemente visibilizadas. Y es aquí donde tiene precisamente sentido su afirmación de que las cartas internacionales son ineficaces. Y esto es así precisamente porque pues no han logrado frenar las consecuencias de estos, que la pregunta sería, ¿podemos considerar también poderes salvajes? Es decir, estos grupos delictivos que han hecho del crimen, ya no solo a nivel local, sino a nivel internacional, una forma de quitarle la seguridad, la tranquilidad y la dignidad a las personas. Los poderes salvajes deberían ser entonces también contrarrestados por la comunidad internacional en intervenciones dentro de los propios estados. ¿O cuál sería la alternativa para frenar a estos sectores que evidentemente no logran ser controlados por los poderes locales? Muchas gracias. ¿Quiere contestar? Sí. Todos los poderes
sin límites, vínculos y control son salvajes. Las cartas de los derechos humanos son ineficaces, inefectivas, por muchas razones. No son constituciones rígidas y, sobre todo, no prevén institución de garantías que deben ser construidas. Naturalmente, esta es el fruto de una lucha política, no puede ser solamente una propuesta teórica. La lucha política consiste en la lucha contra la soberanía de los estados, el carácter incontrolado y limitado del mercado, a través de la subyección de los poderes salvajes al derecho, a los derechos fundamentales. Naturalmente, son procesos muy difíciles, también improbables. Están muchos enemigos, los grupos políticos que defienden sus miserables poderes soberanos, los intereses de los grandes poderes económicos. Sin embargo, es necesario producir el desarrollo de una conciencia global sobre el hecho que estamos todos en la misma barca. Y también los poderosos son destinados a no sobrevivir. Es una respuesta racional, realística. Esto no significa ser optimista. Yo no soy optimista. Seguramente esta propuesta es una botella en el mar. No tenemos grandes ilusiones. Sin embargo, es necesario reconocer que es la única respuesta realística y racional a un futuro de catástrofe. No sirve decir que no está nada de hacer. Es la versión pesimística de la tesis optimística, no están alternativas, que es pronunciada normalmente da lo que defienden el actual sistema anarcocapitalista. Decir que no está nada de hacer es la misma cosa que no existe una alternativa, tanto si es una tesis pesimista cuanto si es una tesis optimística. Gracias. También ha levantado la mano Rodolfo Alfaro, de los que están conectados online, y luego ya pasaremos aquí a la sala. Muchas gracias. Le pido que yo tengo una pregunta encienda la cámara, concreta. por favor. Digamos, ¿qué sucede? Rodolfo. Rodolfo? Si es tan amable, es que el profesor quiere verle, entonces si es tan amable... No, está aquí. Aquí, ahora le vamos a proyectar, pero tiene que encender en la cámara, porque si no, aunque yo le puedo poner aquí en primer plano, pero ahí le tenemos, a Rodolfo Alfaro. Ok. Muchas gracias. Yo la cuestión que tengo en concreto es qué sucede con aquellos instrumentos internacionales que son ratificados por un país que de alguna manera equipara a estos convenios en materia de derechos humanos con un rango constitucional. Digamos, ¿qué efectos podría tener en aquellas constituciones que tienen un proceso de reforma específico si una vez que son introducidos estos cuerpos internacionales a un rango constitucional a través del principio de que no existe retroactividad en materia de derechos humanos? Un país tiene dificultades para poder retrotraerse de estos compromisos internacionales que adquiere, ¿verdad? ¿Existiría alguna reforma a la Constitución o cómo se podría manejar este posible conflicto entre convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por un país que los equipara a la Constitución y que de alguna manera establecen un proceso de reforma que no está establecido por esos países, ¿verdad? Básicamente esa sería mi interrogante.
se refiere a la posible incompatibilidad entre la Constitución y compromisos asumidos internacionalmente por los Estados que a veces requerirían una reforma constitucional, pero esta no se produce. ¿Cómo se puede compatibilizar la Constitución con textos internacionales que a veces pueden resultar naturalmente contradictorios? los procesos constituyentes son muy más difíciles, lentos de los procesos de destrucción de la naturaleza y de la condición de la sobrevivencia. Sin embargo, yo creo que es fácil decir que la hipótesis de la destrucción de la Tierra sería obvia después de una gran catástrofe che farebbe impallidire la catastrofe del Novecento. Sin embargo, sería necesario evitar de esperar la lección de catástrofe por un respaldo de la razón. Naturalmente son procesos difíciles, ma io creo che si l'iniziativa fuera tomada da los países más ricos, por ejemplo da la Unión Europea, o ancora mejor dall'Occidente, tendría una fuerza de convicción muy fuerte. Naturalmente esto es un problema político, no es un problema jurídico. La cultura jurídica puede proponer la solución, la respuesta racional, ma es obviamente la política, la lucha política, que debería cambiar también la política misma, que hoy es una política totalmente vacía de contenidos. Es necesario restituir a la política los grandes temas de la igualdad, del interés general, de la sobrevivencia de la humanidad. Naturalmente es una lucha difícil, una lucha cultural, ma creo que sobre todo los juristas deberían comprometerse en esta lucha. Muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que van levantando las manitas, pero aquí vamos a decir una cosa. La regla, como ya hemos dicho, la regla de la casa es que puedan participar, pero como dice el gran constitucionalista estadounidense Lawrence Tribe, no es lo mismo limitar el impacto comunicativo de una acción que el impacto no comunicativo. Entonces, no limitamos el impacto comunicativo, pueden decir lo que quieran y pueden preguntar lo que quieran como concepto general, pero sí el no comunicativo es que ponemos un orden. Entonces, cuando se cierra la intervención del ponente, preguntamos quién quiere intervenir, porque así podemos organizar. Entonces, si yo quiero intervenir, pero mucho más tarde, a lo mejor ya no entro, porque claro, no puede ser esto. Eso es. Entonces, vuelvo a preguntar, como es el primer día, y tenemos un poquito de tiempo, si el profesor tiene un poco de paciencia, vuelvo a preguntar. En Teams acaba de levantarse una tercera manita mientras yo hablaba. ¿Y cuántas personas quieren intervenir en la sala? 1, 2, 3, 4. ¿Tiene el ponente...? No, ya el cuarto que ha levantado en Teams, lo siento, no. Andrés, lo siento. Otra vez, eso es, ahí estamos. Si el profesor tiene tiempo y paciencia para atender 7 preguntas, que es un poco excesivo, pues les damos entonces, ruego, brevedad, concisión, no hay derecho a contraponencia ni ponencia alternativa, sino a preguntar al ponente de una manera breve, y entonces, como afortunadamente tenemos cierto margen, lo único que yo tenía pensado, como ya está el profesor Perfecto Andrés Ibáñez para la siguiente sesión, darle paso de inmediato para que luego tanto ellos como ustedes puedan quedarse un tiempo en ese vino que vamos a ofrecer ya relajadamente. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Estrictamente van a intervenir Henry Cuello, Juan de Rodríguez, Felipe Gerardo, Madalena. Tú que tienes buena observación, vuelvan a levantar la mano las mismas, no más, sino las mismas 4 personas que antes. ¿Los tienes ya fichados? Sí. Los tienes fichados. Pues estos son los que... No, Silvia, ¿qué pasa?
Antes eran 4, yo creo. A ver, ¿dónde están? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el quinto? Ah, ya. Pero usted ya ha intervenido. Ah, no, usted ha intervenido antes en otra cosa. No, tutte le domande e poi la risposta. Tutta la domanda. Tutte le domande, comunque il nome e io... Eso es. El nombre, bueno, o si quiere, las 3 online en un bloque y luego en un bloque todas las Un presenciales. blocco di 3 e poi un blocco di 3. Eso es. Un bloque de 3 y un bloque de 5. Di 5. ¿Cómo lo ven? 3. Un bloque de 3 y un bloque de 3. Vamos a los 3 online. Henry, Cuello. Vamos a... Enciendan la cámara porque el profesor quiere verles. Les ponemos aquí en primer plano y le damos la palabra. Gracias, maestro Ferrayol. Conceptualmente, ¿cómo afectaría la tesis del constitucionalismo global al concepto? Henry, Non si intende nada. Sí. no resuena mucho. No sé si su sonido es bueno, porque aquí en el aula hemos escuchado perfectamente las intervenciones anteriores, pero esta no se escucha. Tal vez puede bajar un poquito su sonido y casi le escucharíamos mejor. No, ahora no. Non si sente niente. Vamos a hacer una cosa. Mientras lo intenta resolver, le damos la palabra a Wander Rodríguez. Vamos a atender primero a esta. Buenas tardes, saludos. Si puede prender su cámara, por favor. Distinguido maestro, tengo inconveniente con mi cámara. Estoy desde Santo Domingo, República Dominicana, y no puede, tiene un desperfecto la cámara de mi equipo. Le pido excusa al maestro Ferrayoli y a usted por esa situación, pero trataré para la próxima jornada conectarme con otro equipo. Tendría que conectarme al otro equipo. Si me esperan unos minutos, lo haría. No, puede hablar directamente. No le vamos a ver. Bien, gracias. Pero le escuchamos bien. Maestro Luigi, escuché muy detenidamente toda su exposición y iniciaba usted estableciendo respecto a la indispensable constitucionalidad de los estados para poder lograr esa paz y ese equilibrio socioeconómico en todo el mundo para que haya igualdad, equidad, ¿verdad?, entre todos los países. Entonces, ante esa gran planteamiento y atinado explicación y ponderación, yo me pregunto, y ya siendo quizás un poco atrevido de mi parte, lo veo así, preguntarle si real y efectivamente usted ve que a futuro, ¿verdad?, ante la situación que sabemos, esta lucha de intereses económicos de las grandes potencias, si esos líderes políticos permitirán en cada uno de sus países poner en preponderancia y primacía la constitución de cada uno de sus países, adecuándola precisamente a ese objetivo que usted bien establece para poder lograr esa armonía en el manejo de las políticas públicas y las políticas internacionales. ¿Usted cree que se logrará que ellos, porque las constituciones, como usted bien dice, que es un asunto político, está en manos de ellos? Entonces, encontrarán esa visión y esa conciencia necesaria para ellos permitir que su Estado se convierta en un Estado de garantía, de respeto a esos derechos fundamentales.
Es mi pregunta, honorable la pregunta es si usted cree que maestro Ferrajoli. Gracias. La pregunta es si usted cree que habrá un consenso universal algún día entre los distintos estados para conseguir esa igualdad y esa armonía mundial, si eso es realizable. Ovviamente non tengo questa confianza. Es necesaria una batalla cultural por devenir conscientes de la gravedad de los peligros y de la necesidad de oponer a estos peligros técnicas de garantías que existen, pueden ser instituidas. Depende de la política, depende de nuestra voluntad, ma naturalmente requiere sobre todo el crecimiento de la conciencia pública sobre estos temas. Es una batalla cultural que naturalmente es facilitada dalla urgencia, dalla necesidad de una respuesta. Nosotros no tenemos conciencia de la gravedad. El calentamiento global por nosotros no es un problema. Es suficiente adaptar los termóstatos. Sin embargo, es un problema del cual puede, si no es resuelto, seguir la inhabitabilidad del planeta. No ahora, ma en poco tiempo. Tenemos poco tiempo, 40, 50 años, puede ser un siglo. Si nos tenemos el egoísmo generacional que consiste en el pensar solamente a nuestra generación como si fuera la última generación que vive sobre la Tierra, la respuesta es solamente una, es un nuevo pacto. Ma esto es un problema de crecimiento cultural y de rol de la política sobre todo. Y repito, yo no soy optimista, soy muy pesimista. Sin embargo, el rol de un teórico del derecho, de un teórico de la democracia, es mostrar que es posible una respuesta. Forse sentiamo i presenti in sala. Gracias, muy buena. Todavía nos queda una pregunta online antes de los facciamo adesso direttamente loro, perché altrimenti no. Pues nada, dice el profesor Ferrajoli que vamos a pasar a los presentes en sala. Me ha gustado mucho esta última respuesta, no este comentario en sí mismo, sino lo que es la respuesta a la persona que ha preguntado antes, que es verdad que ha formulado una pregunta un poquito extensa y se le ha tenido que simplificar al profesor. Entonces siempre se agradece que intentemos interpretar de manera estricta el concepto preguntas concisas y breves. Entonces, las personas que están en sala, les voy a pedir que suban al atril, se pueden poner en fila, usted puede subir ya, las que habían pedido la palabra, y lo formulan desde aquí para que el profesor escuche despacio, porque el profesor no está hablando en su lengua materna y está haciendo un esfuerzo para entender y para poder contestarles, breve, conciso y despacio. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Guillermo Cos, de México. Vengo del Centro Carbonell. Mi pregunta es muy concreta. El tiempo es corto, como usted lo dice. ¿Se está haciendo algo porque esta propuesta llegue a la Comisión Permanente de las Naciones Unidas o a la Comisión Europea? Sí, naturalmente. El problema no es que esta propuesta puede llegar a la ONU. El problema es la movilización de fuerzas políticas. Esto ha sido publicado. Naturalmente puede ser útil enviar esta propuesta también a estas instituciones, pero naturalmente el problema es el desarrollo de una iniciativa política dal bajo y dal alto, por parte de los movimientos y por parte de las fuerzas políticas. Gracias. 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 Siguiente pregunta. Hola a todos. Mi pregunta es muy concreta, doctor. La globalización
ha mermado la individualidad de los estados. Esta propuesta que nos trae de la Constitución de la Tierra no viene a ahondar más esta problemática. La globalización ha mermado la individualidad de cada uno de los estados. Esta propuesta que nos trae de la Constitución de la Tierra no ahondaría más en este problema. Sí. Gracias. Sería un tentativo de constitucionalizar la globalización o de globalizar el constitucionalismo, es decir, la globalización puede ser considerada el desarrollo inevitable de una economía global que sin una esfera pública a su altura es inevitablemente más poderosa de la política. Allora es necesario que la política y el derecho se desarrollen a la altura de la globalización. No podemos considerar un hecho natural sin posible respuesta institucional. Constitucionalizar la globalización significa desarrollar un constitucionalismo también de derecho privado, no solamente contra los poderes estatales, públicos, como sugiere la palabra misma Estado de Derecho. No es solamente el Estado el lugar del poder, también el mercado. Es necesario el desarrollo de un constitucionalismo de los bienes y también del derecho privado, del derecho de los poderes privados. Muchas gracias. 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 Siguiente pregunta. No olviden nombre, nacionalidad y la pregunta breve. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, maestro Ferrajoli. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Maribel, vengo de Perú y tengo una pregunta en relación con el tema de la desigualdad como algo intolerante, ¿no? La primera es con respecto, digamos, al enfoque liberal y a los repensamientos que se le han dado, porque criticaban mucho el tema de la intervención del Estado. Entonces, las reformulaciones que han venido por parte del liberalismo igualitario, ¿cómo usted piensa que esto sirve para fundamentar la intervención estatal? ¿O cuál debería ser la fundamentación de la actuación prestacional del Estado en este modelo que usted plantea? Y la segunda… La fundamentación de la actuación prestacional del Estado en el modelo global, digamos, ¿no? en el ámbito global. Y la segunda está relacionada con el tema del poder de los jueces en relación con, digamos, estas intervenciones prestacionales. Si ha habido una corriente muy fuerte que ha, digamos, dado una amplia discrecionalidad a los jueces, a pesar de que han habido espacios de no obligaciones constitucionales claras o incluso no obligaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿no es que aquí hay un aniquilamiento desde el inicio de la eficacia digamos, desde su nacimiento de los derechos? ¿Y cómo esto es como una pregunta en el modelo, digamos, constitucional vigente, ¿no? ¿Y cómo es su tratamiento en su propuesta respecto a esta crítica de su defecto de nacimiento? ¿La puede repetir con más brevedad? Sí. La crítica, por un lado, a los jueces, porque en ellos se decía que reside el poder de concretizar los derechos, y en el espacio de los derechos prestacionales estamos hablando de que no necesariamente hay reglas o, digamos, mandatos claros, obligacionales, constitucionales. Entonces, ¿cómo es que se concibe esto en su modelo? La crítica al activismo judicial en su modelo. Sobre la prima cuestión, el rol de los estados. Naturalmente, la fusión de la tierra, según la propuesta contenida en este libro, prevé la formación de una federación de los pueblos en la cual los estados son los estados federados, titulares sobre todo de las funciones de gobierno. Lo que es necesario a nivel global no es tanto la función de gobierno, que es tanto más legítima cuanto más cerca de los electores,
suya legitimidad en la representatividad. Ma la garantía de los derechos fundamentales es que son derechos de todos. Y quindi lo que es importante a nivel internacional es sobre todo institución de garantía primaria y secundaria. El problema de la jurisdicción de los jueces es el problema de la legalidad. Una legalidad comprometida, desordenada, caótica, vaga, produce inevitabilmente un rol creativo de la jurisdicción. Es necesario replantear la tasatividad de las figuras de delito, refundar una legalidad y sobre todo los diversos niveles, retomando la primera cuestión del rapporto entre el Estado nacional y la comunidad internacional, está un principio que es el principio de subsidiariedad, en forza del cual la institución de garantías globales intervienen solamente si faltan las instituciones locales o su richiesta, su pregunta de las instituciones estatales, locales. Son necesarios sobre todo por países como el África, como la Nigeria, el África subsahariana, en los cuales no está. Naturalmente son tanto menos necesarias cuanto más se desarrolla una institución de garantías a nivel local, a nivel estatal. Gracias. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Yo soy el doctor César Armando Cruz Espino y de acuerdo al planteamiento que ha sido exquisito y ha surgido la siguiente pregunta que trataré de hacerla lo más concreta posible por la dificultad que esto representa. Siempre me he preguntado que las organizaciones internacionales han venido en decaimiento después de la Segunda Guerra Mundial y muchas de las naciones no tienen la fe suficiente para ofrecer las garantías, porque no ha ofrecido las garantías. Caso específico, la guerra que tenemos ahora en este momento. Por lo tanto, mi pregunta es, si las Naciones Unidas no han podido, o todas las cartas de declaración de derechos humanos y libertades fundamentales no han ofrecido las garantías conducentes y ha nacido un nacionalismo profundo, ¿cómo coordinar esta situación? Sí, seguramente el nacionalismo es uno de los adversarios del constitucionalismo global, que no significa no valorizar la identidad de las diferentes culturas. Entre los pueblos debe existir, yo creo, la misma relación que entre las personas, el respeto de todas las diferencias de identidad, ma sin la pretesa que es de todos los nacionalismos, American First, gli italiani prima, Alemania über alles, sin este elemento bellicista, nacionalista, excludente, di superioridad. Naturalmente la institución de la ONU hoy son totalmente ineficaces. Y creo que esta sería una razón suficiente por repensar radicalmente esta crisis de la ONU, que es una crisis de capacidad de intervento que naturalmente favoriza el desarrollo de los soberanismos, de los nacionalismos. Por eso, por lo que puede hacer la cultura jurídica, es necesario, a través del principio de la igualdad de los pueblos, de la igualdad de las personas, del respeto de las culturas, afirmar el carácter sobranacional de las instituciones de garantías. Una refundación del derecho internacional hoy es la cosa más urgente, políticamente más urgente.
y la política progresista debería empeñarse en esta dirección. Muchas gracias. Gracias. Sería la última pregunta. Yo le haría, hola, mi nombre es Fernando. Yo le haría una pregunta al buen hombre, el profesor Ferrajoli. ¿Cree en la dialéctica? ¿Cree que dialécticamente el Estado no ha avanzado o ha cambiado o solo se dedica a defender intereses económicos? ¿Cree que se han olvidado de la dialéctica, doctor? Se ha olvidado que solo se dedica a defender intereses económicos y los estados han olvidado la dialéctica. Si usted cree en la dialéctica y si cree que los estados la tienen olvidada. Sí, estamos en un momento de crisis, un momento in cui prevale la lógica dell'enemigo. Io creo che la prospettiva di un costituzionalismo global debería, ante todo, cancelar la palabra enemigo dal linguaggio della politica, tanto interna quanto esterna, che es un surrogado de un vacío de política. El vacío de política produce immancabilmente el reflejo demagógico de construir su identidad a través de la negación de los otros, los extranjeros, los migrantes, los deviantes, los que atentan. Creo que esto es un problema que va independiente también dall'assetto costituzionale del mondo, ma un assetto costituzionale del mondo tiene come presupposto il superamento di questa logica dell'enemigo, che è una logica puramente destruttiva. Gracias. Pues muchas gracias, profesor Ferrajoli, por su conferencia y por su paciencia para atender las preguntas. Si prefiere ancora otros. Pues teníamos 2 personas que estaban online. Pero no sé. Sí, va bien. Bueno, pues dice el profesor que ahora ya volvemos. Henry Cuello creo que ya había formulado la pregunta, ¿verdad? No, pero no hagan trampas. Las 3 manitas que estaban levantadas. 3 preguntas podemos atender. Es que si no, va preguntando y otro levanta la mano, otro, y entonces entramos en un bucle infinito. Lentamente, con claridad. Lo vamos a poner aquí en el aula. Bueno, Henry Cuello no había llegado a formular la pregunta, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Pues aquí le vamos a poner en primer plano. Y ahora sí... Buenos días, ministro. No, es que hay un problema de acústica en este caso, me parece. No, lo siento. Pasemos a un alto. Tenemos que pasar a Wander Rodríguez. Intente resolver esto porque aquí estamos escuchando. Que lo escriba, puede escribir en el chat. Lo puede escribir en el chat y lo leeremos, aunque en principio no siempre, o sea, en el chat pueden escribir lo que quieran. Críticas a los profesores, no me gusta cómo ha venido y todo eso, pero no vamos a dar lectura siempre porque dependerá del tiempo, pero en este caso sí, le ofrecemos a Henry Cuello esta cuestión. Entonces vamos a poner en primer plano a Wander Rodríguez. Wander Rodríguez, no, ya había intervenido Wander, ¿no? Los que han intervenido, bajen la manita porque nos volvemos un poco locos. ¿Sí? Entonces, Rodolfo Alfaro tiene la palabra. Perdón, yo ya había intervenido. Ahorita estoy bajando la manita. Vale, pues bajen la mano los que ya habían intervenido, si son tan amables. Entonces Rodolfo Alfaro ya había intervenido. No, Wander Rodríguez ya había intervenido. A lo mejor resulta que no había preguntas. Sí, no están otros. Sí, no, está Felipe Gerardo Flores. Pues entonces Wander, si ya ha intervenido, baje la manita. Ahí estamos.
Felipe Gerardo Flores, si es tan amable de encender la cámara para que el profesor Ferrajoli le pueda ver mientras formula la pregunta. Hola a todos, hasta Toledo, España. ¿Cómo están? Buenos días. Y buenos días al doctor Ferrajoli. A ver, doctor, usted viene hablando de este constitucionalismo planetario, al menos desde 2020, julio de 2020, me tocó leer la entrevista que le hace El País, donde habla justo de estos valores planetarios y la necesidad de una constitución para todo el planeta, de acuerdo. No, es que no he encendido la cámara. Esa constitución va a tener valores como específicos y universales, ¿no? Para todo el planeta, para garantizar nuestra supervivencia. Sí. Ok. El problema es, o sea, si eres México, si eres República Dominicana, Trinidad y Tobago, etcétera, es muy fácil, ¿no? Porque eres un país periférico dentro del sistema mundo capitalista, ¿no? Somos naciones periféricas y somos quienes necesitamos de las garantías. La pregunta es, ¿cómo le hacemos con los poderosos del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que Rusia y Estados Unidos y China e India, ¿no? Las BRICS, le entren al aro y sean parte de esta nueva concepción política planetaria? ¿Cómo obligas a alguien que tiene 1.500 armas nucleares a que ahora funcione como funcionamos todos, ¿no? Cuando tiene 1.500 armas y cuando quiera te destruye? ¿Cómo obligaríamos? ¿Con buenas intenciones? No creo. En fin, ahí está la pregunta. Muchas gracias, buenos días. Tardes hasta allá. Gracias. Obviamente se trata de problemas enormes. Sin embargo, es necesario empezar a hablar de esta perspectiva como una perspectiva posible, que debe ser al centro del debate público. Y yo creo que en los tiempos medios, longos, frente al agravarse de las catástrofes ecológicas, los peligros nucleares, puede producirse una respetada razón, también por estos países autocráticos. Sería importante la iniciativa de algunos países. Puede ser un fenómeno contagioso, puede devenir una palabra d'ordine progresista, a la cual no están críticas racionales. Las únicas críticas son la dificultad, la imposibilidad, el carácter utopístico, ma no están críticas en el mérito. Si reconocemos que es posible, lo que es necesario es desarrollar el debate público, sin ser optimista, sin ilusiones, sin embargo con la conciencia que es un proyecto racional, que puede ser compartido por todos porque en el interés de todos. Y puede afirmarse, y puede no afirmarse, ma naturalmente lo que es importante es que esto constituye una perspectiva respecto al desastre inevitable que se produciría en ausencia del rol limitativo, vinculante del derecho y de las garantías de los bienes fundamentales, más que de los mismos derechos fundamentales. Muchas gracias. En este momento ya tengo la duda de si Wander Rodríguez, que es la única mano que queda levantada, había intervenido o no. ¿Ustedes lo recuerdan? Era el que tenía los problemas. Entonces vamos a ver si ha formulado su pregunta en el chat y entonces daríamos lectura, pero me parece que no. Sí, Wander Rodríguez ya realizó su pregunta. Ha formulado su pregunta, pero yo tengo aquí el chat delante. Sí, señor. Pero no veo que esté aquí la pregunta en el chat.
Él formalizó su pregunta, era el que tenía la cámara con problemas. Sí, el que habló con la cámara apagada. Muy bien. Sí, sí, señor. Pues entonces creo que no quedaría nadie, ¿verdad? Todos han intervenido, así que no queda sino agradecer al ponente su paciencia y su interés en contestar una por una a todas las intervenciones online y también presenciales. Creo que el debate ha sido de mucho interés, muy atractivo. Se ha podido profundizar en muchas de las cuestiones de su teoría y para nosotros pues es un placer volver a recibirle aquí. Desde este momento queda invitado para julio de 2024 para la próxima conferencia inaugural de nuestro curso y bueno, como antes hemos hecho, pues le expresamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento.